Hoy vamos a estudiar los límites y para la mayoría de las personas que vienen a estos talleres, este suele ser el capítulo codiciado. Este es el capítulo que la mayoría de la gente quiere de inmediato al principio y como puedes ver nos tomó mucho tiempo para llegar, pero hay una razón para ello y vamos a hablar sobre eso. Voy a cubrir algunos procesos básicos relacionados con los límites y cómo podemos aplicarlos y espero que puedas leer tu capítulo porque obviamente no podemos cubrir todos los detalles y hay bastante material en este capítulo y es algo que probablemente querrás seguir repasando a medida que avanzas en la vida. Eso es algo a lo que puedes referirte continuamente, no tienes que leerlo solo una vez. Así que quiero animarte en esta área, pero vamos a abrir en oración antes de empezar. Padre Dios, te pedimos que entres aquí hoy, Dios, que te reveles a nosotros de una manera que entendamos, Dios, que sea única, individual a los problemas que estamos llevando. Dios, por favor, danos un entendimiento de este tema, a veces tan complicado de entender un límite y cómo tú formas los límites y cómo tú los has creado para que funcionen. ¿Y cómo podemos aprender a poner esos mismos límites en nuestras vidas de una manera saludable, Dios? Danos las herramientas del corazón que necesitamos, no solo el conocimiento, sino las herramientas del corazón para aprender a lidiar con nuestras relaciones y los desafíos y las luchas que enfrentamos de una manera saludable. Dios, y te damos permiso para hacer tu voluntad en nuestras vidas y hacer lo que necesites para llevarnos a comprender tu verdad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿por qué esperamos tanto para establecer límites? En realidad hay una razón muy simple para ello, y es algo a lo que me refiero una y otra vez en este proceso. Y es que no cambiamos nuestras vidas y nuestras situaciones cambiando externamente nuestros comportamientos. Necesitamos que nuestro corazón cambie. Si entiendes que un límite es solo un conjunto de comportamientos externos o un conjunto de reglas que vas a empezar a aplicar a las personas en tu vida para decirles cómo tienen que comportarse, si eso está incluso un poco en nuestra pantalla de radar, vamos a malinterpretar fundamentalmente el propósito de las relaciones y el propósito de los límites, ¿cierto? Y por eso tuvimos que hacer el trabajo del corazón que tuvimos que hacer primero para darnos la claridad y la comprensión que necesitamos. Y una de las cosas que tenemos que afirmar antes de ser capaces de maniobrar a través de los límites de una manera saludable es entender quiénes somos, nuestra identidad única, entender el precioso valor que tenemos. Eso es porque los límites esencialmente se basan en un sistema que dice yo pertenezco a mí y tú te perteneces a ti. Y parte del problema con la codependencia era que no validamos quiénes éramos y permitimos intrusiones en nuestra vida porque no nos valoramos. Y a veces ni siquiera sabíamos quiénes éramos porque nos veíamos como una rama y un subproducto de otra persona. Y ahí está el centro de todos los problemas de límites. Por lo tanto, es necesario abordar este tema antes de intentar crear listas y reglas sobre cómo debo comportarme, cómo debes comportarte, qué debes hacer, qué debo hacer. Si pensamos que algún tipo de fórmula externa puede arreglar y cambiar nuestras situaciones internas, nos estamos engañando. Y esto me apasiona. Sé que hay mucho material acerca de los límites. Hay un montón de gran material acerca de los límites y las animo y léanlos. Pero entiendan que no hay nada en tu vida que vaya a cambiar si lo haces en lo externo. Los límites no pueden cambiar tu corazón. Lo que realmente queremos entender es qué son los límites y cómo funcionan. Y realmente queremos entender lo que está pasando en nuestra vida que nos ha obstaculizado y bloqueado de poder formar límites saludables y cómo podemos seguir trabajando a través de eso para que podamos empezar a cambiar naturalmente esa área en nuestra vida. La buena noticia sobre los límites es que no requieren mucho esfuerzo si estamos haciendo el trabajo en nuestro corazón. Los límites cambian naturalmente cuando Dios trabaja en los asuntos de nuestro corazón, cuando me valoro, cuando entiendo mis derechos, cuando conozco la visión de Dios para mí, el punto de vista que Él tiene de mí, que valgo algo y que Dios no tenía la intención de que yo estuviera en situaciones abusivas y negativas. Mis límites automáticamente van a empezar a formarse de una manera que no se habían formado antes. Así que lo que realmente quiero que entiendas es lo que hace un límite. Es un mecanismo, como dije, define que tú eres tú y yo soy yo.
Eso es una cosa, no hace diferencia entre territorio o posesión. Es una diferencia al igual que las vallas en un patio distinguen la propiedad entre una propiedad y la siguiente. Eso es esencialmente lo que ocurre con el límite. También establece que si quieres entrar en la propiedad que poseo, que puede ser mi cuerpo, mi mente, mi vida mental, mis sentimientos, mi vida espiritual, lo que sea, si quieres entrar a mi lado, tienes que hacerlo de una manera respetuosa. Básicamente tienes que pedir permiso para hacerlo. Uno de los derechos básicos que Dios me dio es que tengo derecho a pensar, sentir y comportarme basándome en la provisión de Dios de mi libertad y mi derecho a elegir. Por tanto, mis decisiones no pueden ser impuestas ni dictadas por otra persona, y de la misma manera las elecciones de otra persona no pueden ser impuestas o dictadas por mí. Esa es la naturaleza esencial de un límite. Lo que también hacen los límites es establecer lo que está y no está bien. Así que puedes pensar en esto como una puerta que se abre y se cierra. Lo que dejamos entrar sería una especie de línea de base que tenemos en nuestras vidas de lo que consideramos aceptables e inaceptable. Y cuando dejamos que un montón de cosas tóxicas entren en nuestra vida, puede ser porque, bueno, en primer lugar es posible que no tengamos una guía fuerte en nuestra vida de lo que realmente es y no es aceptable. Y a veces es porque en nuestra infancia o en nuestras primeras experiencias nos acostumbramos a ser tratados de una manera negativa. Por lo tanto, ni siquiera podemos distinguir las malas conductas ni el mal comportamiento y estamos tan acostumbrados a acomodar el mal comportamiento y trabajar alrededor de él que todo se confunde. Así que dejamos entrar cualquier cosa, no tenemos ningún tipo de límite y todo está permitido. Y con el tiempo, lo que sucede es que ni siquiera podemos distinguir lo que está bien de lo que está mal. Recuerdo haber pensado en alguna de las locuras de mis relaciones pasadas, estando yo poco saludable, es que al terminar con ellas o llegaba a su fin, era como que lo negro era blanco, arriba era abajo, izquierda era derecho, todo estaba torcido, todo estaba al revés. Y en realidad hay una razón para ello, se sentía como una locura y eso es porque todo estaba mezclado. Y yo ni siquiera tenía dirección clara, incluso de pensar de una manera clara y racional en esa situación. Y eso es lo que pasa cuando tenemos límites pobres. En la página 203 definimos un límite y dijimos que los límites son vallas visibles o invisibles que definen la propiedad, protegen nuestros derechos y establecen normas para determinar lo que es y no es aceptable en una situación dada. Los límites dicen yo me pertenezco y tú te perteneces. En lugar de limitarse a separar, los límites protegen lo que poseemos y valoramos, incluida nuestra vida y nuestro cuerpo. Nos permiten defendernos física, emocional y espiritualmente de peligros intrusos o no deseados. Pero todo su diseño y propósito es marcar el rumbo del respeto mutuo, la consideración, la protección y la seguridad en toda relación. Eso fue citado directamente del libro de trabajo en la página. Bueno, los números de página cambian todo el tiempo. Acabamos de hacer una revisión del libro de ejercicios, así que no voy a citar el número de página, pero eso fue directamente el capítulo 11. Básicamente, los límites son un mecanismo de protección y realmente hay un par de maneras en las que podemos formar límites en nuestra vida y una de ellas es que podemos no tener límites, como dije antes, y así dejar que todo entre. Y si lo vieras como una cerca alrededor de una casa, no habría cercas o estarían todas rotas. Los portones estarían abiertos, las puertas de la casa estarían abiertas y así todo el mundo podría entrar en ese sistema. Y eso obviamente va a conducir a peligros intrusivos y no deseados en esa situación. También podemos formar un sistema de límites que básicamente eche a todo el mundo fuera. Y eso sería como una casa con muros de cemento a su alrededor y que mantuviera a todos los extraños fuera, pero que no dejara entrar a nadie. Es más bien un límite cerrado. Lo que Jesús quiere hacer a través de este proceso, lo que nuestro Señor quiere hacer es enseñarnos cómo tener puertas, quiere enseñarnos cómo Él puede ser el vigilante y cubriremos mucho más de la idea del vigilante en el libro de trabajo 2. Así que no voy a profundizar en eso para aquellos de ustedes que se van a quedar y que realmente sienten que necesitan más trabajo en esta área. De eso se trata todo el proceso. Yo no solía tener el lujo de poder decir eso y por eso solía tratar de pasar mucho más tiempo en este tema. Pero solo quiero que entiendas la base de esto, de lo que Él está tratando de hacer es desarrollarnos de tal manera que aprendamos a proteger cosas que son preciosas y sagradas.
cosas a las que Él les ha dado valor, y tener estas puertas que dejarán entrar y salir cosas y personas en nuestra vida según su supervisión, su liderazgo hacia nosotros. Así que todo va a ser tamizado a través de Él para determinar si es o no algo que debamos permitir entrar o algo que debamos conservar. Eso es fácil decir y el concepto es bastante simple, pero las complejidades de esto son mucho más intensas una vez que entramos en situaciones, relaciones que tienen todo tipo de dinámicas enfermizas y dejamos entrar cosas en nuestra vida porque están unidas a necesidades emocionales más profundas de las que a veces ni siquiera somos conscientes. No vamos a entrar en todo esto. Así que los límites funcionan en muchas áreas diferentes. Protegen, identifican la propiedad, ya hemos hablado de eso, afirman los derechos y responsabilidades personales, nos dicen lo que está y no está bien. Todas las leyes de nuestro país, estados, ciudades son realmente límites. Dictan lo que está y no está bien y pueden tener consecuencias, pero no cambian el corazón, no cambia el corazón y no están diseñadas. Esto es tan importante, voy a exponerlo ahí de inmediato. Los límites no son para cambiar y controlar el comportamiento de otro ser humano. De hecho, si empezamos a imponer un límite de tal manera que controle el comportamiento de otra persona, eso ya no es un límite. Ahora acabamos de sobrepasarla cerca de alguien y acabamos de saltar a su patio y estamos tratando de decirle cómo llevar su vida. Y eso es algo diferente y queremos aprender a resucitar esos límites de tal manera que honremos nuestra vida, nuestro espacio, nuestros sueños, nuestros valores y nuestras creencias. Queremos respetarlos y protegerlos, pero también tenemos que aprender a respetar el derecho de los demás a tomar sus propias decisiones. Y ahí es realmente el centro de la cuestión, porque eso es difícil de hacer, especialmente cuando las personas en nuestra vida están tomando malas decisiones. Así que lo que quiero hacer es cubrir 6 principios y estos están todos mezclados dentro del capítulo de alguna manera. No voy a seguir un orden directo, pero estos te ayudarán a entender a un nivel muy básico cómo los límites fueron pensados para funcionar. Lo más importante es que los límites se basan en el libre albedrío. Y quiero que entiendas que el libre albedrío va de la mano con la noción de respeto. Así que podemos decir que todos los límites se basan en tu consentimiento y respeto. Y eso es porque así es como Dios nos creó para tener libre albedrío. No nos hizo robots. Nos permitió tomar decisiones y no nos permitiera tomar decisiones. ¿Sabes en qué nos convertiríamos esencialmente? Seríamos robots, seríamos sus marionetas. Y Dios designó a la raza humana para poder tomar decisiones correctas y a veces tomar decisiones equivocadas. Las decisiones correctas tenían beneficios, las decisiones equivocadas tenían consecuencias, pero sin embargo nos dio el derecho a elegir. Yo diría que todos los problemas relacionados con la codependencia y los problemas de nuestra relación se reducen a este principio. La gente abusa de nuestros derechos y nosotros abusamos de su derecho a elegir. La segunda es que los límites deben basarse en el amor. Todo lo que Dios ordena en nuestra vida es correcto o incorrecto, bueno o malo. Todo lo que Él dice, puedes ir aquí, pero no aquí. Todo es designado desde el corazón de un padre amoroso que quiere proteger a sus hijos. Así que todo lo que Dios implementa en nuestra vida está basado en el amor, no está basado en el control. Ahora, cuando hemos sido criados en un ambiente que está basado en el control, a menudo pensamos que Dios opera de la misma manera y a menudo sin saberlo traemos control a todas nuestras relaciones y eso es porque generalmente ni siquiera entendemos cómo es el amor, ¿cierto? La tercera es que los límites se basan en la santidad y realmente lo que la santidad es puede sonar como una palabra temerosa, pero es una separación de todo lo que es impuro, disfuncional o basado en el pecado, ¿cierto? Realmente el proceso de recuperación es exactamente eso. Dios está buscando separarnos de la disfunción de nuestra vida y apartarnos y purificar nuestra vida. Y así nos hace santos. Nuestros comportamientos no nos hacen santos. En la codependencia muchas veces confundimos los comportamientos externos, sean buenos o malos, como el determinante de si somos santos. Mientras tanto, dejamos que todas estas cosas entren en nuestra vida y todo eso nos está saboteando de alguna manera. Una de las cosas que debemos entender es que nos volvemos santos a medida que Dios
obra en nuestro corazón y realice un proceso de purificación y Dios nos santifica. No podemos llegar a ser santos por nuestro esfuerzo y por lo tanto tampoco tenemos el derecho o la autoridad de santificar a otro. Así que cuando empezamos a lanzar nuestras ideas morales a la gente y a decirles que deberían ser así y así, ¿por qué no eres así? ¿Por qué no eres aquello? Esa no es la forma en que Dios opera, ¿cierto? Dios opera desde la santidad, pero no nos impone la santidad a un nivel de comportamiento. Él entiende que no podemos ser santos. Él entiende que el único método para volvernos santos es venir a Él como somos y ser purificados. Y solo entiendan, hablamos mucho más de esto en el próximo libro de trabajo, pero entiendan que esa es la mentalidad básica de lo que Dios quiere enseñarnos para que podamos empezar a implementarlo en nuestras relaciones con los demás. Yo sé que eso todavía deja mucho que decir, pero es importante que por lo menos seamos introducidos al concepto. Los límites se construyen sobre la base de los derechos individuales y básicamente todo el concepto de un límite significa que hay algo que afirma que está bien que yo diga básicamente que merezco ciertas cosas en mi vida. Ahora, no quiero confundir el merecer con los derechos que son realmente egoístas por naturaleza. No estoy hablando de eso, pero tenemos derecho al libre albedrío. Por ejemplo, tenemos derecho a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos. Alguien no puede imponer, dictar y ordenar cómo debemos pensar, sentir y actuar, ¿de acuerdo? Y supongo que pueden ordenar cómo nos comportamos porque el comportamiento afecta a otras personas y tienen que ajustarse a las normas en una situación determinada, las leyes de la nación, del estado, etc. Así que hay cierto margen de maniobra. Y cuando empezamos a imponer consecuencias, son consecuencias contra el comportamiento, pero no podemos forzar el comportamiento y Dios no nos obliga, no nos pone una pistola en la cabeza y nos dice vas a actuar de esta manera o de lo contrario. Siempre nos da a elegir, las elecciones equivocadas tienen malas consecuencias, las correctas tienen beneficios positivos y eso es un patrón que se ve a través de la palabra de Dios una y otra vez. Los límites se construyen sobre la base de los derechos individuales y a medida que aprendes a reclamar tus derechos, y soy realmente inflexible sobre esto porque sé que el mundo secular, toda la noción de liberarnos de la codependencia y las relaciones abusivas se convierte en un espíritu muy inflexible e independiente. Eso es realmente el movimiento de las mujeres. Y Jesús era un defensor de los derechos de la mujer. De ninguna manera estoy diciendo que las mujeres no deben tener derechos. En su cultura, él era un defensor radical de los derechos de la mujer, ¿cierto? De hecho, lo máximo que hubiera encontrado en esa cultura. Así que Dios aboga en nuestro favor. Pero no podemos equivocarnos con esta mentalidad de soy independiente, no me digas lo que tengo que hacer, nunca más en mi vida me someteré a ningún hombre o lo que sea. Eso no es hacia lo que Dios nos está formando y eso es realmente dañino cuando alguien piensa o pasa de ser víctima a nadie puede meterse conmigo. También tenemos que recordar que cualquier cosa que queramos reclamar como un derecho en nuestra vida, Dios va a exigir que aprendamos a respetar y ofrecer el mismo derecho a las personas que nos rodean. Así que cualquier cosa que podamos ganar en ese proceso, entiende que el próximo paso es que Dios se va a mover en tu vida. Y esto sucede en proceso y gradualmente. No te presiones a ti mismo para obtener eso de inmediato. Es imposible que lo consigas de inmediato, pero vamos a tener que aprender el conceder esos mismos derechos a otras personas. Y eso significa el derecho a elegir, el derecho a tomar malas decisiones. Eso significa que a veces habrá que aplicar consecuencias, ¿cierto? Los límites también mantienen la responsabilidad individual. No voy a hablar de eso por cuestión de tiempo, pero básicamente no podemos asumir las responsabilidades que Dios ordenó a otros en la relación matrimonial. Podemos tratar de asumir la responsabilidad de otra persona, pero son responsabilidades ordenadas por Dios y tenemos que aprender a dejar que las personas sean responsables de sus propias elecciones, roles y cosas de esa naturaleza y tenemos que aprender a rendir cuentas a los nuestros y dejar que Dios obre y quitarnos de su camino cuando Él está obrando. Y vimos una gráfica, si lees el capítulo
que decía la responsabilidad de Dios, mi responsabilidad, la responsabilidad de otra persona, o no exactamente en ese orden, pero ese era el principio general. Tenemos que empezar a desenredar eso en nuestra vida y aprender a poseer lo que necesitamos, dejar de poseer las cosas de los demás, dejar que ellos posean lo que poseen y luego aprender cómo Dios maneja esas situaciones. Y requiere diferentes escenarios en diferentes situaciones. A veces es un asunto delicado y es por eso que entramos en este detalle en el siguiente libro de trabajo. Y en este capítulo en particular me refiero mucho a eso, porque ahorita no podemos entrar en los detalles específicos de cómo resolver eso en cada relación, ¿cierto? Algunos límites van a requerir consecuencias cuando son violados y otros no. Cuando la gente nos habla de manera desagradable y no nos gusta, tenemos derecho a expresar nuestros sentimientos y decir cosas como eso me hirió. Pero no tenemos derecho a decir, ¿sabes qué? Vas a tener que irte a dormir al garage esta noche porque me has hablado así. Vamos a tener que aprender a establecer consecuencias adecuadamente. Y una de las cosas que tenemos que aprender es a medir la manera en que tratamos las violaciones de los límites de la misma manera que Dios las mide. Y eso nos va a llevar a nuestro siguiente punto, tratar con las violaciones que son causadas en nuestra vida. Primero tenemos que establecer los límites, tenemos que reconocer lo que son los límites, tenemos que valorarnos a nosotros mismos, nuestros derechos y todo eso. Tenemos que trabajar en ello. Luego pasamos al área de qué hago cuando la gente no respeta mis límites. Y esto pasa todo el tiempo en la codependencia. Y en primer lugar, hasta que no los establezcamos y aprendamos a comunicarlos, ni siquiera es posible. En segundo lugar, tenemos que aprender a aplicar consecuencias correctamente y esto no puedes hacerlo de inmediato. Cuando hacemos nuestros programas de talleres familiares, hablamos sobre los límites de los miembros de la familia y tratamos de darles una versión más rápida de cómo establecer un límite en este contexto. Y básicamente tu límite en esta situación va a ser qué vas a hacer si van a beber de nuevo, si van a consumir de nuevo. Vas a tener que desarrollar un límite de inmediato para lidiar con ese comportamiento y para asegurarte de que ellos sepan por adelantado que no lo vas a tolerar, que no lo vas a permitir y vas a tener que decidir qué vas a hacer si sucede. Cada situación es diferente. No vamos a decir a la gente lo que debe aplicar como consecuencias, o depende de ellos y del Señor. No vamos a decirles qué hacer, pero puedo garantizarte que si una consecuencia no es impuesta, entonces eso se convierte en lo que llamamos el ciclo de habilitación. Recuerden, hablamos de eso en el capítulo 1 y lo tratamos en este capítulo también. Y lo que sucede cuando nos convertimos en habilitadores es que en lugar de responsabilizar a las personas por las malas elecciones, básicamente las permitimos y terminamos participando en ciclos enfermizos. Así que tenemos que aprender a manejar esto. Y es realmente complicado a veces y puede ser abrumador. Y a veces al principio puede que necesites a alguien que te ayude en esa área. Pero al prepararnos para dividirnos en nuestros grupos, quiero que entiendan cómo Dios aplica consecuencias y nunca se convierte en un habilitador en nuestra vida. Y lo que nos amenaza a convertirnos en un habilitador en nuestra vida. Y quiero que nos quedemos con ese tema mientras nos movemos a nuestros grupos, ¿de acuerdo? Porque básicamente tenemos que aprender cómo manejar los comportamientos que alguien más hace contra nosotros. Esos comportamientos básicamente tienen que incluir algo que hicieron directamente para violar un territorio en nuestra vida que no les pertenecía. Y no tenían derecho a acceder o ir allí. O vinieron y contaminaron algo o simplemente nos lastimaron de alguna manera y no tenían derecho a hacerlo. Así que tenemos que aprender a lidiar con eso. Bueno, ¿se imaginan con cuántas violaciones trata Dios en un día? Me refiero a billones y billones y trillones y cualquiera que sea el número más alto que se nos pueda ocurrir, ¿de acuerdo? Él está lidiando con esto todo el tiempo está lidiando con una raza humana rota. Él trata con niños que son desobedientes, está tratando con no creyentes que son completamente desobedientes porque ni siquiera están en una relación con Él. ¿Cómo maneja eso? Porque la forma en que Él lo maneja es exactamente lo que nos va a dar como una herramienta para poder manejarlo a través de Él.
Y la mejor historia bíblica, el mejor ejemplo bíblico de eso se encuentra en el hijo pródigo. Y me encanta la historia porque nos da una imagen de una manera muy sencilla de cómo Dios opera y lo que mueve y lo que motiva su corazón. Y si recuerdan, el hijo pródigo, había un hijo y había un padre. Y era un padre amoroso, un padre que amaba mucho a su hijo. Y ese hijo tenía derecho a una herencia. Y así llegó a una edad en la que sintió que estaba preparado para recibir esa herencia y para tomar la elección de salir y enfrentarse al gran mundo por sí solo. Y una de las primeras cosas que queremos destacar de esa historia es que el padre le concedió ese derecho a hacer la elección. Y eso establece el marco de todo el asunto. El padre respetó su derecho a elegir. El padre no tenía por qué hacerlo. El padre podría haberle retenido, podría haberle amordazado y metido en el armario si hubiera querido. Y haberle dicho, de ninguna manera te irás de mi casa ni recibirás ese dinero, pero no lo hizo. Dijo, bueno, ¿sabes qué? Voy a permitir que tomes esa elección, sabiendo muy bien que lo más probable es que ese hijo iba a hacer una mala elección. Eso marca la pauta de todo el asunto y ahí es donde realmente nos metemos en líos. No le damos a la gente el derecho a elegir, incluidas las malas elecciones, porque nos da mucho miedo y porque a veces esas malas elecciones tendrán consecuencias negativas para nosotros y pasamos todo nuestro tiempo tratando de proteger y prevenir y controlar a esta persona para que ni siquiera salga de la casa, por así decirlo, sin importar la situación en nuestra propia vida. Ese es el número uno. Lo otro es que el padre lo dejó ir. El padre dejó ir al hijo. Y puedes imaginarte sabiendo que tenía todo ese dinero que en ese momento probablemente estaba mal equipado para manejarlo. Casi podría parecer poco amoroso en cierto sentido que el padre no lo siguiera o lo persiguiera, lo buscara, vigilara cada movimiento que hacía. Parece que eso sería lo que haría un buen padre. Pero de nuevo, la noción de respeto, de que el padre respetaba a su hijo y le dejaba seguir adelante y hacer sus elecciones y le iba a dar oportunidad de aprender a cosechar los beneficios o las consecuencias de sus elecciones. Y así es como Dios opera con nosotros. Y esa es una muy importante habilidad de relacionamiento que necesitamos aprender e implementar. Darle a la gente el derecho de hacer elecciones y no tratar de estar siempre en la brecha manejando cómo deben hacer esas elecciones. Así que el padre no se aferró al hijo y efectivamente el hijo tomó algunas elecciones realmente malas, negativas, horribles, que lo llevaron a su destrucción, que lo dejaron hambriento, destrozado y solo y sin comida, comiendo comida de cerdo. Y mira el amor del padre. Tú podrías pensar que el amor del padre lo provocaría si en su corazón estuviera pensando, hombre, yo solo sé que algo está mal con mi hijo, lo sé, tal vez está muriendo, se está muriendo de hambre, lo que sea que esté pasando, temiendo que esté pasando en la vida de su hijo. Podría pensar que lo más amoroso sería perseguirlo y cuando lo viera en esa posilga rescatarlo de allí, al menos darle de comer un poco de queso y uvas y darle un par de almohadas para que estuviera más cómodo. En nuestras mentes pensamos que eso sería amor, pero eso no es lo que demostró este padre. Este padre lo dejó ir hasta el punto de que comiera comida para cerdos. Esta es una clave muy grande para entender el poder de los límites y el método por el cual Dios se relaciona con nosotros. El Padre sabía algo en su sabiduría y en su entendimiento. Sabía que ese hijo necesitaba aprender por sí mismo lo que era una elección y cómo se sentía realmente una consecuencia. Y así, en el quebrantamiento, en el dolor de ese hijo, pensó en su situación y pensó en su padre que lo amaba y dijo, ¿sabes qué? Tengo un padre que me ama. Me respetó lo suficiente como para dejarme seguir mi propio camino. Él cuida de sus sirvientes, la gente que trabaja para él. Él cuida de ellos más que cualquier beneficio que yo esté recibiendo ahora mismo en mi vida. Así que volveré y trabajaré para él. La Biblia nos dice que tuvo un momento de claridad. En otras palabras, la niebla se disipó y de repente vio con claridad lo que estaba pasando en su vida. Se dio cuenta de sus malas elecciones y reconoció que tenía que volver a casa para humillarse y tal vez ser considerado digno de trabajar para su padre. Así que se aventura a volver a casa. ¿Y qué sucede? El padre lo abraza, el padre lo recibe, el padre le da la bienvenida. De hecho, el padre lo recibe con honor y entiende que había vergüenza y honor en esa cultura. Y lo que hizo fue dar una fiesta en su nombre y ese fue el cuadro de honrar a ese hijo.
¿Por qué en el universo se honraría a ese hijo después de haber sido tan desordenado? Este es el punto más importante que tenemos que entender sobre el corazón de Dios, que la principal motivación de Dios en nuestra vida y en las vidas de todos los que nos rodean es tener acceso a nuestros corazones de tal manera que volvamos a nuestros sentidos, que entendamos las cosas rotas en nuestra vida y volvamos a Él y le digamos: Padre, perdóname, ayúdame, yo no puedo hacer esto, reconozco que lo he hecho mal, vuelvo a ti. Dios quiere eso con nosotros y con las personas en tu vida que están haciendo malas elecciones. Él no quiere que tú manipules e intervengas y encuentres maneras de protegerlos. Él quiere que aprendas a dejarlos ir de tal manera que los estés dejando entrar a su intervención. Y aquí es donde la gente se cansa, aquí es donde nos equivocamos, pero tienes que entender que nadie va a cambiar nunca hasta que ellos mismos tengan un momento de recapacitar, que puedan reconocer que lo que están haciendo es dañino, es tóxico, está mal y entonces pueden regresar. ¿Sabes en qué terminan convirtiéndose los límites cuando alguien tiene comportamientos tóxicos para sí mismo y para nosotros? Un límite simplemente establece el camino para que Dios pueda redimir e intervenir en la vida de esa persona. ¿Y sabes qué es lo que usualmente requiere? Dolor. Enseñamos a las familias ese concepto todo el tiempo y déjenme decirles que a menudo no va muy bien al principio y algunos de ustedes pueden entender esto un poco más que otros. No puedes decir que hay una solución sencilla para esto, no puedes decir que siempre funciona, que si lo haces exactamente de la manera que te estoy diciendo va a funcionar. A veces no es así. Acabamos de lamentar otra pérdida de una joven que había abandonado nuestro programa de tratamiento, que había tomado la lección de volver a consumir. Y tienes que entender que les rogamos y les suplicamos, les advertimos todo esto. Pero ¿saben qué? Al final del día, la gente va a hacer elecciones y los miembros de la familia que tienen que lidiar con algo así, esa es su peor pesadilla. Y deseo que ninguno de ellos, que nunca tengamos que lidiar con eso. Pero a veces esas consecuencias pueden ser perjudiciales. No lo digo para asustarlos, estoy siendo realista. Dios honra tanto el libre albedrío que permitirá que la gente haga elecciones incluso para su propia destrucción. Entonces tenemos que confiar, tenemos que anclar nuestra esperanza y pasar nuestro tiempo orando y suplicando y rogando a Dios que intervenga en sus vidas. Lo más importante que cualquier cosa que sentimos en nuestro programa y tratando con un adicto es que ellos conozcan a Jesús. Ese es el objetivo número 1. No se lo imponemos, ellos mismos hacen esa elección, pero que conozcan a Jesús, porque sabes que no importa lo que pase en su vida, esa es una garantía de que Dios en algún momento va a redimir y restaurar su vida completamente, ¿cierto? Así que eso es muy, muy, muy importante. Pero también queremos animarlos a vivir la vida abundante. ¿Y sabes qué? Al tratar con miembros de la familia, y estoy hablando de un drogadicto, ese es un cuadro común en la codependencia, pero no todos ustedes tienen esa situación en su vida. La razón por la que no permitimos que la gente se lastime en comportamientos adictivos y negativos es por eso, por el factor miedo de lo que puede pasar. Pero te diré, en nuestra experiencia, las posibilidades de que alguien entre en razón son mucho mayores cuando no se le habilita, cuando no se le mima, cuando no se le alimenta con las uvas y el queso. Y sé que es un lenguaje duro, pero cuando se les permite afrontar las ramificaciones de sus propias elecciones, esas son las personas que cambian, las personas que son rescatadas, las personas que son liberadas, son las personas que entran en razón porque reconocen sus elecciones, no porque alguien les dijo que tenían que reconocer sus elecciones. Así es como actúa Dios, así es como Él actúa. Todo en nuestras vidas es siempre un esquema en amor para que regresemos y seamos recibidos. También señala en el hijo pródigo que este cambio de corazón hizo que Dios honrara a ese hijo. El otro hijo había estado haciendo todo según las reglas todo el tiempo, es decir, el padre ciertamente también lo amaba. Había sido un buen chico, se quedaba en casa, hacía todo, seguía las reglas, estaba bastante disgustado por toda esa noción de que su buen comportamiento no ganaba la misma atención que ese hijo que había sido rebelde. Y eso nos muestra la naturaleza de Dios. A Él le preocupa mucho más que sus hijos vuelvan a Él y que sean humildes y que estén dispuestos a admitir a que
Tratemos de ser esas personas que actúan perfectamente para Él todo el tiempo. Muy, muy importante. Ahora, en cuanto a aprender a escribir un límite, una de las cosas que querrás hacer es evaluar tus brechas y tus vulnerabilidades. Trata de identificar por qué no has podido ser exitoso, qué malentendido tienes y deja que Dios te ministre en esa área solo por una temporada. Si necesitas escribir algunos límites, realmente quieres seguir algunos criterios y asegurarte de que estás motivado y que estás trabajando de la manera correcta. Y más que nada, quieres asegurarte de que no estás pisando el terreno de Dios, no estás tratando de hacer algo en el nombre de Dios que Dios debería estar haciendo. Y quieres asegurarte de que estás estableciendo límites que son hechos en amor y que son conducentes para que la restauración tome lugar, no solo tratando de controlar el comportamiento de alguien más. Esa es una línea muy fina, por eso voy a pedirles que se dividen en grupos y hablen un poco más de eso. Una vez más, tratando de mantener las clases lo más cerca posible a media hora, estoy segura de que me he pasado, incluso solo estoy rascando la superficie de este tema, así que entiendan que apenas están empezando a entender y aprender cómo operar en esto. Este será un proceso de toda la vida y hay mucho más por venir, así que terminemos en oración. Padre Dios, por favor ayúdanos a entender lo que te motiva y te mueve. Dios, la firmeza que tienes al tratar con nosotros, cómo no permites si no estás de acuerdo con el quebrantamiento y la caída en nuestra vida. Y sin embargo, siempre preparas nuestras situaciones para que de una manera redentora volvamos a ti, Dios. Y todo lo que te complace es que volvamos a ti y que seamos recibidos por ti, Dios. Enséñanos cómo funciona este sistema de límites en nuestra relación contigo para que podamos aprender a ponerlo en práctica en nuestras relaciones, Dios. Muéstranos dónde hemos sido débiles, cómo son nuestros sistemas de límites y ayúdanos a establecer puertas fuertes, Dios, que te honren, que nos honren a nosotros mismos y que honren a las otras personas en nuestra vida, Dios. Y gracias por lo que nos estás enseñando y por cómo nos estás guiando y dirigiendo, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hungry, I come to you, for I know you satisfy. I am empty, but I know your love does not run dry. So I wait for you. So I